Necesito una esposa. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de la autora. Capítulo 25. Soy tu superabogado, amigo. Perdona, te llamo más tarde si estás esperando una llamada. La última persona con la que quería hablar era con su abogado. Tomó el vaso de whisky que se acababa de servir e hizo girar en su interior el líquido ambarino, un triple malta antes de bebérselo de un solo trago. ¿De qué se trata? ¿Estás bien? Por tu voz diría que estás hecho una mierda. Gracias. Creo que no estás de humor para hablar. Solo quería que supieras que el detective ha visto a Susana hoy acorralando a Candy en unos grandes almacenes. Según él, Susana estaba un poco agresiva, pero ha sido Candy la que se ha marchado de allí bastante afectada. ¿Susana? ¿Ha escuchado la conversación? No se ha acercado tanto. ¿Va todo bien? Entonces así era como Candy había descubierto lo del testamento, a través de Susana. Pero, ¿cómo sabía ella? De pronto recordó quién era la mujer de la fotografía. Mierda, la mujer. ¿Qué? La de la fotografía, con Susana. Sofía no sé qué. Trabaja como secretaria de los abogados Carson. Terry se llevó una mano a la frente. Susana conoce a la secretaria de los abogados de mi padre. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Tu ex conoce a la mano derecha del abogado de tu padre? Lo que significa que Susana sabe lo del testamento de mi padre desde el principio. No era de extrañar que estuviera deseando ser duquesa. ¿También crees que está detrás de lo de las cámaras? Me apuesto lo que quieras. ¿Y qué le ha dicho a tu mujer? Lo suficiente como para que Candy se vaya. No tenía sentido intentar disimular con su amigo y abogado. Al fin y al cabo, sería el primero en enterarse si hubiera algún tipo de problema legal. ¿Que se ha ido? ¿Qué quieres decir? No importa. Te llamaré en unos días. Mientras tanto, redacta una carta para los abogados Carson, recordándole que un incumplimiento del compromiso de confidencialidad podía provocar la nulidad de cualquier cosa que salga de su despacho. Maldita sea. No podía negar que era un tirano, y no mucho mejor que su padre. Incluso en un momento tan crucial para él, a punto de perder a su esposa y a su hijo, no podía dejar de pensar en el final de sus problemas. Mejor dicho, no hagas nada de momento. No. Espera. Necesito que hagas otra cosa. Terry dio las órdenes sin que quedara duda alguna acerca de cómo debían llevarse a cabo. Una hora más tarde estaba sentado delante de un ordenador, comprobando el navegador para saber si Candy había estado buscando vuelos de regreso a New York. Pero al abrir el historial y encontrar páginas sobre preservativos y tasas de embarazo relacionadas, Terry se quedó mirando fijamente la pantalla. Si Susana conocía el testamento, sabía que su padre le exigía un heredero. Estaría dispuesta a hacer lo que fuera con tal de quedarse embarazada de él y que pareciera un accidente. Eso sí le hubiera dado tiempo. Gracias a Dios, Terry había conocido a Candy, lo que había desencadenado el fin de su relación con Susana. Lo único que quedaba de ella eran las cajas de preservativos que había dejado tras ella. Maldita zorra. Terry se puso de pie de un salto y corrió hacia el dormitorio. En la caja había en el cajón, solo quedaban dos. Levantó uno de los envoltorios en alto y no encontró nada raro, de modo que lo sujetó frente a la luz. Cuando vio el pequeño agujero en el centro del envoltorio, sintió que una llamarada le atravesaba el pecho por dentro. Dios mío. Candy. Su mujer debía haber abierto la manipulación y también pensado mal de él. ¿Por qué no? Él tampoco se había molestado en explicarle que eran de una ex. Maldición. ¿Qué pensaría de él? Seguramente era peor que Arthur, otro hombre más que la decepcionaba, que le mentía para conseguir sus objetivos. Quería llamarla cuanto antes,
obligarle a escuchar lo que tenía que contarle, pero ¿cómo podía probarlo? Visualizó la imagen de Susana y sintió una ira tan intensa como jamás había experimentado. El odio que sentía por su padre era un paseo por el campo comparado con la sed de venganza hacia su ex amante que sentía en aquel preciso instante. Terry tomó el teléfono para pedir unos cuantos favores. Albert tenía bastantes amigos en el cuerpo de policía de New York. Albert, necesito que hagas algo por mí. 24 horas más tarde, Terry esperaba frente a un complejo residencial de alto standing, retorciéndose las manos con tanta fuerza que Candy habría estado orgullosa de él. No correr detrás de ella había sido lo peor, pero no quería enfrentarse a ella hasta que Susana hubiera pagado por lo que había hecho. Olía el dulce perfume floral que siempre precedía a Susana, tan intenso que casi resultaba desagradable, antes incluso de verla. Se le aceleró el pulso, pero no porque todavía sintiera algo por ella, sino porque la odiaba profundamente. Si acababa con sus posibilidades de construir un futuro junto a su mujer, encontraría la manera de arruinarla como fuera, y así se lo prometió a sí mismo mientras se alejaba del edificio y la agarró del brazo. Susana se sorprendió, pero al darse vuelta y ver que se trataba de Terry, se relajó al momento. Terry, querido, ¿cómo estás? Por el rabillo del ojo, Terry vio como Albert y un agente entraban en el edificio enorme sin que Susana se percatara de ello. ¿Tienes un minuto?, le preguntó, sintiendo que se le ponía el vello de punta al pensar que tendría que ser agradable con ella al menos un tiempo que durase el registro de su piso. La expresión del rostro de Susana cambió, como si no estuviera segura de sus intenciones. No en vano, su último encuentro había sido de todo menos agradable, pero Terry no quería arriesgarse a que se marchara. Creí que no teníamos nada más que decirnos. Quería darte las gracias por avisarme. La mentira que había salido por su boca con tanta naturalidad que incluso él mismo se la creyó. ¿Avisarte? ¿De qué? De que Candy no sería feliz hasta que se apoderara incluso de mi alma. Pensé que podríamos acordar un matrimonio agradable y tranquilo, desprovisto de emociones o de lealtades. Dejó que las palabras flotaran entre ellos para ver si Susana mordía el anzuelo. ¡Ah, Terry! Se quitó las gafas de sol y le dedicó una mirada cargada de significado mientras todo su rostro componía una expresión de fingida compasión. ¿Qué ha pasado? No estoy seguro. Todo esto del embarazo no me lo esperaba. No sé, siempre hemos tenido mucho cuidado. Miró a su alrededor, la llevó a una zona más apartada, lejos de miradas ajenas, y bajó la voz para darle más efecto a tus palabras. ¿Cómo puede una mujer quedarse embarazada utilizando? No es que dude de la paternidad, pero... Susana agachó la cabeza. Vaya por Dios. Una vez oí hablar de una mujer que agujereaba para quedarse embarazada. ¿Crees que ella sería capaz de hacer algo tan grave? Terry cerró los ojos y se alegró de que las gafas de sol ocultaran casi todas sus expresiones. Podía sentir el sabor amargo de la bilis en la garganta. Menuda zorra malvada y vengativa. Envió una señal mental al hombre que estaba registrando el apartamento de Susana para que salieran de allí cuanto antes. Cada segundo que pasaba en presencia de aquella mujer era tiempo que no le dedicaba a su esposa. No puedo ni imaginármelo, dijo él. Debe estar enfadada contigo. Después de todo te casaste con ella en cuanto nosotros dos... Terry suspiró. De pronto el móvil que llevaba el pantalón vibró y, al sacarlo, pudo leer la pantalla un mensaje de Albert. La tenemos. La mentira que había estado a punto de soltar murió en su lengua. En su lugar, la verdad salió a la luz. Yo la amo. ¿Qué? Amor, confianza, cosas que nunca sentí cuando estaba contigo. Susana, que se había acercado a él más de lo que a Terry le hubiera gustado, retrocedió. Estaba pálida como una aparición. Acabas de decir que... Terry se quitó las gafas de sol y sus ojos se convirtieron en dos afiladas dagas. A juzgar por la expresión de Susana, había sentido cómo se le clavaban en lo más profundo de su ser. Entre nosotros nos referimos a ti como la víbora. ¿Lo sabía Susana? ¿Qué? Tu veneno ya ha envenenado a demasiada gente.
¿Realmente creías que te saldrías con la tuya? Mientras hablamos, la policía ha registrado tu piso y resulta que han encontrado todo lo que necesitan. Susana empezó a retroceder de espaldas, casi a punto estuvo de caerse al suelo. Mientras intentaba recomponerse, sus ojos transmitían un profundo odio. No sé de qué me estás hablando. Claro que sí. Terry vio que uno de los coches blancos y negros de la policía se detenía junto en la acera. Susana miró hacia la patrulla y luego de nuevo a él. No he hecho nada ilegal. Había contratado a gente para que se encargara del trabajo sucio, como el hombre que se había hecho pasar por técnico de la compañía de teléfonos para instalar cámaras en casa de Candy, y había tomado fotografías ilegales de la pareja, un delito que iba contra la ley. De una forma u otra encontraría la manera de hacérselo pagar ante un juez. Dejemos que sean los tribunales los que tomen la decisión. Seguramente Susana no pasaría ni un solo día entre barrotes, pero Terry se conformaba con que cada hombre que se cruzara en el camino de la víbora supiera la clase de serpiente que era. La primera noche tras su regreso a New York, Candy pidió que la pusieran en una cama supletoria junto a la de su hermana e intentó conciliar el sueño. Lo había mandado todo al diablo. Cierto, se había asegurado el dinero para poder cuidar a Diana, pero también tendría que hacerse cargo de una nueva responsabilidad. Un bebé nacido de la relación entre un padre dominante y egoísta y una madre con vocación de mercenaria. Una pareja de lo más patético. ¿Y todo para qué? Candy podría habérselas arreglado sola. Podría haber cuidado de Diana sin los millones de Terry. Claro que el camino más sencillo era aceptar su fuerza y liberarse del peso de una vida tan difícil como la suya. Annie tenía espacio más que suficiente en su apartamento para que dos mujeres despechadas pudieran pasar el rato hablando sobre las cualidades de los hombres, o más bien sobre la ausencia de ellas. A diferencia de otras veces, Candy solo era capaz de comer, dormir y mirar por la ventana a la gente de la calle. El inmenso dolor que sentía en el pecho se negaba a desaparecer. En cierta ocasión, y creyendo que algo no iba bien, llegó a considerar muy seriamente la posibilidad de llamar a su médica. Pero luego se dio cuenta de que un corazón roto también era capaz de sentir dolor a escalas que no recordaba desde la muerte de su madre. 3 días después de su regreso a casa, Annie dejó sola a Candy para que pudiera meditar en paz. Alguien llamó a la puerta. Candy no esperaba a nadie, así que continuó sentada en el sofá sin intención de moverse. Los golpes continuaron hasta que no le quedó más remedio que levantarse. Aunque sabía que tarde o temprano volvería a ver a Terry y tenerle allí adelante con unos pantalones khaki, una camisa arrugada y barba de varios días, fue más que suficiente para abrir las heridas. ¿Qué haces aquí, Terry? Tenemos que hablar. Las lágrimas hacía tiempo que se habían secado y además se negaba a provocar al bebé más estrés del que ya había sufrido. No tengo nada más que decir. Cuando se disponía a cerrar la puerta, Terry metió un pie y la detuvo. Te amo. Continuará.